Nadie entendió por qué aquel hombre poderoso se sentó en un banco frío frente a un hospital infantil, pero ese instante cambió destinos que jamás debieron cruzarse. El amanecer cubría Madrid con un cielo gris pesado y el viento arrastraba el olor a desinfectante desde las puertas automáticas del Hospital de Niños San Gabriel. En los escalones de piedra la rutina avanzaba sin mirar a los lados, médicos entrando, padres saliendo, pasos rápidos, voces cansadas. En un banco de hierro oxidado se encontraba sentada Elena Morales, una mujer joven de 27 años con un abrigo gastado comprado en un mercadillo del barrio y remendado con paciencia infinita. Sus hombros estaban encogidos no solo por el frío sino por el peso de años que no correspondían a su edad. Sus manos rodeaban a su hija Lucía, una niña de 4 años demasiado quieta para ser niña. El cabello de Elena estaba recogido sin cuidado, mechones sueltos caían alrededor de un rostro pálido con ojeras profundas marcadas por noches sin dormir y oraciones silenciosas que nadie escuchó. En su regazo descansaba una bolsa de tela descolorida llena de informes médicos, recetas rechazadas y cartas con sellos oficiales que siempre decían lo mismo: vuelva más tarde, no es posible, ahora no hay fondos. Lucía permanecía apoyada contra su madre con las manos rojas por el frío y las mejillas encendidas por una condición neurológica rara que hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo y cada día una incógnita. Elena miraba al suelo como si contar las baldosas pudiera evitar que el miedo se le escapara del pecho. No lloraba porque ya había llorado demasiado en otros lugares. Lucía la observaba con atención profunda, como solo los niños que han aprendido a cuidar saben mirar. Con cuidado sacó de su pequeña mochila un pañuelo blanco arrugado con la palabra mamá bordada torpemente en hilo rosa. Lo habían cosido juntas una tarde en casa cuando Lucía tuvo fuerzas para reír. La niña levantó el pañuelo y secó las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de Elena. Mamá, no llores, dijo con una voz suave pero decidida. Cuando me cure voy a trabajar y te compraré todo. Yo te voy a cuidar como tú me cuidas. Elena intentó sonreír, pero el gesto se rompió antes de llegar a sus labios. No tengo miedo al hospital, añadió Lucía. Solo tengo miedo cuando tú estás triste. Una mujer mayor que pasaba se detuvo sin saber por qué, con la mano en el pecho. Una enfermera joven cerca de la entrada giró el rostro porque no podía permitirse sentir en ese momento. Y entonces salió él. Isaac Herrera, director ejecutivo de una de las editoriales más grandes de España. Vestía un abrigo negro perfectamente planchado y hablaba por teléfono con voz firme, tomando decisiones que movían millones y cambiaban carreras. Caminaba rápido hacia su coche, concentrado en fechas, plazos y resultados. Sacó las llaves del bolsillo y miró al frente sin intención. Entonces vio el banco. Vio a la madre agotada. Vio a la niña con el pañuelo. Algo se detuvo dentro de él. No escuchó palabras, pero entendió el mensaje. Solo tengo miedo cuando tú estás triste. Isaac guardó silencio. Se quitó un auricular. Luego el otro. Dio un paso hacia adelante y luego otro sin saber por qué. Elena levantó la mirada sorprendida y luego la bajó por vergüenza. Lucía lo miró sin miedo, con curiosidad tranquila. Isaac no dijo nada. Se sentó en el banco junto a ellas. El frío seguía allí, pero el silencio cambió. Dejó de ser pesado. Se volvió humano. Durante unos segundos nadie habló. Isaac apoyó las manos sobre las rodillas sin saber cómo empezar. Elena ajustó el abrigo de su hija. Lucía sacó un cuaderno pequeño y empezó a dibujar con un lápiz rojo. Isaac miró el dibujo. 2 figuras sentadas en un banco, una grande y una pequeña. Arriba había escrito con letras torcidas: esperando en el hospital con mamá. Algo se apretó en el pecho de Isaac. Sacó un caramelo de menta del bolsillo y lo ofreció. Lucía miró a su madre. Elena asintió con cautela. Gracias, dijo la niña como si hubiera recibido algo valioso. Isaac sonrió por primera vez ese día. No se quedó mucho tiempo.
Se levantó con una leve inclinación de cabeza y se fue hacia la entrada del hospital. Elena pensó que había sido solo un gesto amable más de esos que no cambian nada. No sabía que Isaac no se había ido. Dentro del hospital se dirigió al mostrador de atención y preguntó por Lucía Morales. Pagó en silencio no solo lo inmediato sino meses de terapia, tratamientos, estudios, medicamentos y todo lo que vendría. No dejó su nombre. Se marchó. Horas después Elena volvió para preguntar por un plan de pagos. La recepcionista sonrió con suavidad. No hay nada pendiente, dijo. Todo está cubierto. Elena sintió que el suelo se movía. ¿Quién lo hizo?, preguntó. La mujer dudó y respondió en voz baja: un fondo asociado a Isaac Herrera. El nombre golpeó a Elena con fuerza. Salió corriendo y lo vio en el aparcamiento. Espere, gritó. Isaac se giró. No puedo aceptar esto, dijo ella con la voz temblando. No le debo nada a nadie. Isaac la miró con calma. No me debes nada, respondió. Yo tuve una hija. Pensé que tenía tiempo. No lo tuve. Hoy me senté porque antes siempre caminé. Lucía apareció y abrazó su pierna. Voy a dibujarte algo bonito, dijo. Para que no estés triste nunca. Isaac se agachó. Eso me gustaría mucho, respondió. Y sin saberlo los tres comenzaron algo que no tenía nombre pero sí destino. Elena no entendía cómo un gesto tan silencioso podía alterar tanto su mundo. Durante días caminó con la sensación de estar pisando un suelo que todavía se movía bajo sus pies. El hospital ya no era solo un lugar de miedo sino también el punto exacto donde alguien decidió mirar y quedarse. Lucía comenzó sus terapias con una regularidad que antes parecía imposible. Cada mañana Elena preparaba la mochila pequeña con agua, una fruta y los dibujos que su hija insistía en llevar. En la sala de espera otras madres hablaban en susurros compartiendo historias de cansancio y esperanza. Elena escuchaba pero no intervenía. Su mente seguía volviendo a aquel banco frío y al hombre que se sentó sin pedir nada a cambio. Isaac Herrera por su parte volvió a su rutina externa: reuniones, llamadas, decisiones rápidas, pero algo había cambiado de forma irreversible. Por primera vez en años el ruido constante de su vida profesional no lograba silenciar una imagen. Una niña con un pañuelo bordado. Una madre sosteniendo el mundo con los brazos. Isaac empezó a llegar más temprano a casa y a irse más tarde de la oficina, no por trabajo sino por la necesidad de estar solo. En su apartamento amplio y ordenado el silencio se sentía diferente. En un cajón de su escritorio colocó el primer dibujo que Lucía le entregó días después. Era simple pero honesto. Un hombre alto con zapatos negros y un corazón rojo exageradamente grande en el pecho. Isaac lo miró más tiempo del que admitiría. Elena recibió un sobre una tarde en la recepción del hospital. Dentro había un cuaderno de hojas gruesas, una pluma negra elegante y una nota corta escrita con letra firme. Creo que el mundo necesita escuchar tu voz. No había firma pero no hacía falta. Elena sostuvo la pluma como si fuera algo frágil. Esa noche cuando Lucía se durmió abrazando su muñeca favorita, Elena se sentó a la mesa pequeña de la cocina. El ruido lejano de la ciudad entraba por la ventana. Empezó a escribir sin pensar en lectores ni finales. Escribió sobre una madre que aprendía a respirar en salas de espera. Sobre una niña que enseñaba a los adultos a no rendirse. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando ese permiso. Cada semana Elena dejaba un nuevo texto en manos de la misma enfermera que sonreía al recibirlo. Isaac los leía de noche con una taza de té que siempre se enfriaba antes del último párrafo. Una historia lo detuvo por completo. Hablaba de un padre viudo y su hija enferma. No había drama exagerado, solo escenas pequeñas. Una cena quemada. Un dibujo infantil pegado en la nevera. Una frase simple que decía: papá, no te vayas.
Isaac dejó el papel y cerró los ojos. Su hija había dicho lo mismo años atrás. No lloró en ese momento, pero algo se abrió. Elena no sabía nada de eso. Para ella Isaac seguía siendo una presencia lejana, respetuosa, sin exigencias. Un día Julia insistió en ir a una librería pequeña cerca del parque. El lugar olía a papel viejo y café. Julia encontró un libro infantil gastado y lo abrazó con fuerza. Elena se agachó a su lado y le explicó que solo podían leerlo allí. Julia asintió sin protestar. Isaac estaba en la sección de historia. Reconoció la voz de Elena antes de verla. No se acercó. Pagó el libro en silencio y dejó una nota dentro. Cada niño merece su primer libro. Elena encontró el regalo al salir. Sonrió de una forma nueva. Semanas después coincidieron en el parque. No lo planearon. Julia corrió hacia él con confianza pura. Se sentaron en un banco cercano al estanque. Hablaron de libros, recuerdos, infancia. Isaac confesó que antes leía para ser mejor que otros y ahora leía para recordar a alguien que había perdido. Elena escuchó sin interrumpir. Esa escucha fue más valiosa que cualquier palabra. Un día lluvioso Elena tuvo que trabajar y no pudo recoger a Julia de su clase de arte. Dudó, pero llamó a Isaac. Él llegó en 20 minutos. Julia durmió en el coche sosteniendo su dibujo. Elena los vio desde lejos y entendió algo sin nombrarlo. Días después Isaac apareció con una estantería pequeña restaurada a mano. La colocó en el salón humilde de Elena y llenó los estantes con libros y dibujos. Julia gritó de alegría. Elena dijo: no tenías que hacerlo. Isaac respondió: lo sé. Y en ese momento ambos entendieron que no se trataba de salvar sino de quedarse. La noche en que Julia sufrió una crisis, Elena corrió al hospital sin pensar. El miedo la desbordó. Se sentó sola en el pasillo, incapaz de respirar. Isaac llegó sin avisar. Había dejado una reunión importante. No habló. Se sentó a su lado y la abrazó. Emma lloró todo lo que había contenido durante años. Julia se estabilizó. Isaac pasó la noche allí. Puso su abrigo bajo la cabeza de Elena cuando se quedó dormida. Un médico susurró que nunca había visto algo así. Al amanecer Elena despertó y lo vio todavía allí. No tenías que quedarte, dijo. Isaac sonrió con cansancio. Lo sé. Semanas después Elena visitó su oficina por primera vez. Vio los dibujos enmarcados. Vio una foto antigua. Reconoció a un hombre. El mismo que había arruinado su inicio profesional años atrás. El nombre al pie del documento que la despidió. Isaac Herrera. El silencio se volvió pesado. Elena se marchó sin explicaciones. Isaac entendió tarde. La buscó. La encontró días después en un parque. Ella habló con dolor contenido. Él escuchó sin defenderse. Admitió su error, su ceguera, su responsabilidad. No pidió perdón inmediato. Lo hizo con acciones. Días después convocó una conferencia. Reconoció públicamente su fallo. Anunció un fondo para madres solteras con hijos enfermos. No dijo su nombre. Elena se enteró por otros. Lloró no de rabia sino de alivio. Esa noche escribió una última historia. No para él sino para ella. Un editor la contactó después. El libro nació. Se tituló Cartas que nunca envié hasta que alguien se sentó. La primavera llegó. Un día Isaac llegó en un coche viejo. Julia corrió hacia él. Le preguntó si podía llamarlo papá. Isaac respondió con lágrimas contenidas. Elena observó sin miedo. En el parque bajo un árbol compartieron un picnic sencillo. Julia señaló una nube y rió. Emma tomó la mano de Isaac.
No dijeron nada. No hacía falta. Habían aprendido que a veces cambiar una vida empieza con algo muy simple. Sentarse. Escuchar. Quedarse. El tiempo no curó todo, pero enseñó a convivir con lo que dolía. Elena empezó a entender que la estabilidad no siempre llega como un milagro, sino como una suma de pequeños actos repetidos con constancia. Lucía continuó con sus terapias y aunque algunos días eran duros, otros traían avances mínimos que parecían enormes. Un paso más firme, una mano menos temblorosa, una risa más larga. Elena celebraba cada uno como si fuera una victoria épica. Isaac se convirtió en una presencia constante pero nunca invasiva. No llamaba sin motivo, no aparecía sin avisar, no ofrecía soluciones a problemas que no entendía del todo. Simplemente estaba. Para Elena eso era nuevo. Había aprendido a sobrevivir sola, a no pedir, a no confiar demasiado. A veces se descubría a sí misma bajando la guardia y eso la asustaba más que la pobreza o la enfermedad. Isaac por su parte enfrentaba una lucha distinta. En su mundo profesional algunos comenzaron a notar cambios. Rechazaba reuniones innecesarias, pedía informes más humanos, hacía preguntas incómodas. Algunos lo admiraban, otros lo cuestionaban. Él ya no se definía por la aprobación. Cada noche al llegar a casa abría el cajón donde guardaba los dibujos de Lucía. No los miraba con tristeza, sino con una especie de gratitud silenciosa. Elena siguió escribiendo. No pensaba en publicar ni en reconocimiento. Escribía porque hacerlo le permitía respirar. Sus historias circulaban sin nombre entre enfermeras, médicos, padres agotados. Algunas personas lloraban al leerlas, otras simplemente se sentían menos solas. Un día una mujer se acercó a Elena en la sala de espera y le dio las gracias. Dijo que había leído una historia sobre una madre que aprendía a pedir ayuda. Elena se quedó en silencio. Esa historia era suya. No la había escrito para nadie más. Esa noche habló con Isaac. Le contó que había empezado a escribir para otros sin darse cuenta. Isaac no respondió de inmediato. Luego dijo que las palabras verdaderas siempre encuentran camino. No fue un consejo, fue una observación. Lucía empezó a dibujar historias completas. Personajes con nombres, mundos imaginarios donde los hospitales eran castillos y las enfermeras caballeras. Isaac se sentaba con ella en el suelo y escuchaba cada detalle con atención absoluta. Elena los observaba desde la cocina sintiendo algo que no se atrevía a nombrar. Una tarde lluviosa Isaac llevó a Lucía a una exposición infantil de ilustración. Elena dudó pero aceptó. Cuando volvieron Lucía no paraba de hablar. Elena vio a Isaac empapado y sonriendo. Entendió que el compromiso no siempre se expresa con palabras grandes. A veces es mojarse sin que nadie lo pida. Días después Elena recibió una llamada inesperada de una antigua compañera de la editorial donde había trabajado como becaria. Le habló de un ambiente distinto, de cambios internos, de nuevas políticas. Elena escuchó con distancia. No quería volver a ese mundo. No aún. Isaac no presionó. Nunca lo hacía. El conflicto llegó de forma silenciosa. Una mañana Elena encontró a Isaac mirando una foto antigua en su oficina. La misma imagen que había visto antes. El rostro del hombre que la había hecho sentir invisible. Esta vez Elena no huyó. Preguntó. Isaac habló con honestidad brutal. Admitió su ignorancia, su culpa, su tardía comprensión. Dijo que no podía borrar el pasado, pero podía enfrentar las consecuencias. Elena escuchó con el cuerpo tenso. No lloró. Dijo que el daño no se deshacía con disculpas ni fundaciones. Isaac asintió. No discutió. Dijo que entendía si ella necesitaba distancia. Esa palabra distancia resonó fuerte. Elena pasó días confundida. Quería proteger a Lucía de cualquier nueva herida.
Pero también sabía que huir no siempre era sanar. Una noche Lucía le preguntó si Isaac estaba triste. Elena respondió que sí un poco. Lucía dijo que entonces había que cuidarlo también. Esa frase sencilla inclinó la balanza. Elena habló con Isaac. No prometieron nada. Solo acordaron seguir hablando con verdad incluso cuando doliera. Isaac tomó una decisión pública. Convocó una conferencia sin adornos. Reconoció errores estructurales, habló de silencios cómplices de oportunidades negadas. No mencionó nombres, pero fue claro. Anunció cambios reales, auditorías independientes, apoyo legal a denunciantes. Parte de la industria se sacudió. Algunos lo aplaudieron, otros se alejaron. Isaac aceptó ambas reacciones. Elena se enteró por terceros. No sintió victoria. Sintió algo más profundo. Respeto. Lucía mejoró lentamente. Hubo retrocesos. Hubo miedo. Pero también hubo días de parque de helados de dibujos en el suelo. Isaac aprendió a cocinar platos sencillos. Quemó varios. Lucía lo celebraba igual. Elena empezó a reír con más frecuencia. No por olvido sino por presencia. Una tarde Isaac llevó un manuscrito impreso. No era un contrato. Era una propuesta. Una colección de relatos sin obligación, sin prisa. Elena lo leyó despacio. Dijo que lo pensaría. Isaac aceptó. Sabía esperar. Esa noche Elena escribió una historia distinta. No sobre dolor sino sobre elección. Sobre personas que deciden quedarse aun cuando sería más fácil irse. Al terminar miró a Lucía dormida y pensó que tal vez el futuro no era algo que se planifica sino algo que se construye con actos simples. A la mañana siguiente entregó el manuscrito. No por él sino por ella. Porque su voz ya no tenía miedo. Y porque alguien una vez se sentó y escuchó. Elena descubrió que aceptar el manuscrito no era un final sino un comienzo distinto. El proceso editorial avanzó despacio respetando su ritmo. No había plazos agresivos ni exigencias ocultas. Isaac se mantuvo al margen como había prometido. Solo preguntaba por Lucía y escuchaba. Ese respeto fortaleció algo invisible pero firme. Lucía empezó a asistir a la escuela algunas mañanas. Volvía cansada pero orgullosa con historias pequeñas sobre amigos nuevos y dibujos pegados con cinta torcida. Elena guardaba cada papel como si fuera un tesoro. Isaac asistió a una reunión escolar por primera vez en su vida. Se sentó en una silla diminuta rodeado de padres nerviosos. No habló de su trabajo. Habló de Lucía. La maestra lo miró con sorpresa y sonrió. En la empresa los cambios continuaron. Algunos ejecutivos renunciaron, otros se adaptaron. Isaac perdió contratos importantes pero ganó algo que no había tenido antes. Coherencia. Las noches se volvieron más tranquilas. A veces cocinaban juntos en el apartamento de Elena. Otras caminaban los tres por calles antiguas donde la luz dorada hacía que todo pareciera posible. Elena comenzó a sentir miedo de nuevo. No al abandono sino a la felicidad. Se preguntaba cuánto duraría. Una tarde recibió una carta anónima con reproches, acusaciones veladas, recordatorios del pasado. Sus manos temblaron. Isaac escuchó en silencio. No minimizó el daño. Dijo que enfrentarían cualquier consecuencia juntos si ella lo deseaba. Esa palabra juntos ya no la asustó. Días después el libro se anunció sin grandes campañas. Solo lectores reales. Las primeras reseñas hablaron de honestidad, de silencios reconocibles. Elena lloró al leer una que decía: este libro me hizo sentarme con mi madre. Lucía asistió a la presentación pequeña en una librería del barrio. Firmó libros con dibujos. La gente reía. Isaac observaba desde atrás sin intervenir.
Una periodista preguntó por él. Elena respondió que era alguien que se quedó cuando nadie lo hacía. No dio más detalles. El éxito fue discreto pero constante. Elena recibió invitaciones que rechazó con calma. No quería perder lo esencial. Un día Isaac enfermó por agotamiento. Nada grave pero suficiente para obligarlo a detenerse. Elena cuidó de él con torpeza y ternura. Lucía le leyó historias. Isaac se dejó cuidar sin vergüenza. Comprendió que la fortaleza también era permitir eso. Durante esa semana hablaron de futuros sin planes rígidos. De miedos compartidos. De límites necesarios. Elena confesó que aún temía que el poder cambiara las cosas. Isaac dijo que el poder ya había perdido su lugar principal. Lo importante estaba en la mesa pequeña donde comían. El conflicto final llegó cuando un antiguo socio intentó desacreditar a Isaac usando la historia de Elena sin su permiso. La exposición mediática fue dura. Elena quiso huir. Isaac le ofreció retirarse. Ella respiró profundo y decidió hablar. No para defender a nadie sino para reclamar su voz. Dio una entrevista breve clara sin adornos. Habló de responsabilidad de escucha de cambio real. No atacó. No pidió compasión. La opinión pública cambió de tono. El intento de manipulación falló. Isaac renunció a una posición simbólica para demostrar coherencia. Elena no se lo pidió. Él lo eligió. La calma regresó lentamente. Lucía celebró su cumpleaños en el parque. Globos sencillos. Risas verdaderas. Isaac le regaló un cuaderno nuevo. Elena le regaló tiempo. Al final del día Lucía dijo que quería que vivieran juntos algún día. Elena miró a Isaac. No respondieron de inmediato. Se dieron el espacio de pensar. Esa noche Elena escribió una última página para el libro nuevo. No sobre dolor ni redención sino sobre elección consciente. Entendió que el amor no borra el pasado pero puede convivir con él sin dominarlo. Isaac miró el cielo desde el balcón. Pensó en el banco frente al hospital. En lo cerca que estuvo de irse. En lo diferente que sería todo. Se prometió no olvidar nunca que quedarse fue la decisión que lo transformó. Y Elena supo que pase lo que pase ya no caminaba sola. El final no llegó con fuegos artificiales ni discursos grandiosos. Llegó una mañana cualquiera cuando Elena despertó sin miedo al día. Lucía dormía tranquila abrazando su cuaderno nuevo. Isaac preparaba café en la cocina pequeña moviéndose con cuidado para no hacer ruido. Ese silencio era distinto. No era vacío. Estaba lleno. Elena entendió que la paz no es la ausencia de problemas sino la certeza de no enfrentarlo sola. El libro siguió encontrando lectores. Algunos escribían cartas. Otros solo se acercaban para dar las gracias. Elena respondía cuando podía. No se convirtió en símbolo ni en ejemplo. Se mantuvo humana. Isaac reorganizó su vida profesional de forma radical. Rechazó puestos que antes habría considerado sueños. Eligió proyectos que tenían sentido incluso si no daban prestigio. Algunos medios dejaron de mencionarlo. A él ya no le importaba. Lucía avanzó en su salud con pasos pequeños pero firmes. No hubo milagros completos. Hubo constancia. Hubo cuidado. Hubo amor sin condiciones. Elena y Isaac hablaron finalmente de vivir juntos. No como una promesa eterna sino como una decisión presente. Se mudaron a un piso sencillo con luz suficiente y paredes que Lucía llenó de dibujos. El banco frente al hospital seguía allí. Un día pasaron por delante. Lucía preguntó por qué ese banco era importante. Elena se sentó. Isaac se sentó a su lado. Le contaron la historia sin dramatismo.
Lucía escuchó con atención y luego dijo que cuando fuera grande también se sentaría con personas tristes. Elena sonrió. Isaac sintió que algo se cerraba con suavidad. El pasado no desapareció. Las cicatrices siguieron visibles. Pero ya no dolían igual. Elena escribió un nuevo libro. No hablaba de hospitales ni de CEOs. Hablaba de decisiones pequeñas. Se tituló Quedarse. No fue un éxito masivo. Fue suficiente. Isaac acompañó desde atrás como siempre. Un día recibió una carta de una joven despedida injustamente. Gracias por cambiar las reglas, decía. Isaac la leyó y la guardó en el mismo cajón donde estaban los dibujos. Lucía creció rodeada de historias y escucha. Aprendió que la fuerza no siempre grita. A veces se sienta. A veces espera. A veces acompaña. Elena miró su vida una tarde de otoño mientras caminaban los tres por una calle antigua. Pensó en la mujer que fue. En la que sobrevivía sin respirar. Se reconoció y la honró. Isaac tomó su mano. No como posesión sino como elección renovada. El mundo siguió siendo injusto, ruidoso, acelerado. Pero ellos habían creado un espacio distinto dentro de él. Un espacio donde sentarse importaba más que pasar de largo. Donde escuchar valía más que mandar. Donde quedarse era un acto de valentía. Y así, sin promesas eternas ni finales perfectos, entendieron que la verdadera transformación no ocurrió el día que alguien ayudó, sino el día que alguien decidió no levantarse y marcharse. Porque a veces cambiar una vida no requiere poder, ni dinero, ni palabras grandes. Solo requiere un banco libre y el coraje de sentarse.